Cristian, vamos a entrar en un momento de oración para el Señor. Recuerde que lo oramos de todo corazón, con nuestra alma, con nuestra mente. Entonces vamos a adorarlo, vamos a rendirnos a Él. Él es el único digno de ser adorado y alabado.
Vamos a tener un momento de alabanza para el Señor con nuestras palmas, y recuerden que de todo corazón es para Cristo, porque Él vive, Él vive. Así que yo
Mis queridos hermanos, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo, esperando que se encuentren muy bien junto con sus seres queridos. Bueno, quiero iniciar esta reflexión levantando una pregunta. Si a usted le preguntaran qué es lo más importante en el reino de Dios, ¿usted qué respondería? Ya nosotros somos parte del reino de Dios. Y si a usted le hicieran esa pregunta, ¿usted qué respondería? Y en este contexto de pandemia, nosotros hemos aprendido a dedicarle tiempo a lo más esencial, a entender que realmente lo que importa son aquellas cosas relevantes en nuestra vida y obviamente en el cristianismo. Entonces, la idea sería poder pensar, bueno, en esto del reino de Dios, ¿qué sería lo más importante? ¿Qué sería el aspecto más importante del hecho de que yo forme parte del reino de Dios? Entonces, algunos seguramente dirán, pues la evangelización. En este tiempo debemos evangelizar, debemos compartir del Señor. Otros seguramente van a decir, pues obviamente que el servicio, debemos servir a los demás, debemos estar dedicando tiempo a servir a los demás. Bueno, yo quisiera que pudiéramos reflexionar en cuanto a la respuesta a esa pregunta con base en un texto de los evangelios y pensando en el tema del reino de Dios sobre el cual se ha estado hablando en los últimos reuniones que se han tenido. Y quisiera invitarles entonces a que reflexionáramos un poco acerca de esto y respondiéramos esta pregunta con base en el texto de Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19. Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19. Y voy a leerlo de la Reina Valera 60. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Este es un texto que pues es muy conocido por todos nosotros. Es uno de los textos donde se menciona el llamamiento de Jesús a sus 12 discípulos. Es el texto donde Él los comisiona. Y ese texto se da en un contexto más amplio que inicia en el capítulo 1, versículos 14 y 15, donde Jesús hace un llamado y se hace una afirmación de que el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed. Y en ese contexto se vienen dando varios pasajes y aquí está el pasaje de Mateo 3 13 al 19 que habla de este llamamiento de los discípulos. Y con base en eso voy a reflexionar respecto a ese llamamiento que nosotros tenemos en cuanto a la pertenencia al reino de Dios y lo que eso implica para nuestra vida. Y lo primero que quiero decir es que ese llamamiento descansa en la soberanía de Dios. Nuestro llamamiento a pertenecer al reino de Dios descansa en la soberanía de Dios. Es decir, no hubo nada que nosotros hiciéramos para poder merecer el ser parte del reino de Dios. El texto dice, y llamó así a los que él quiso. Y la cuestión es que Jesús es el que sale al encuentro de los discípulos, a quienes llama por su nombre.
No fue que ellos se acercaron y le dijeron, yo quiero formar parte del reino de Dios, yo quiero ser parte de tu ministerio, yo quiero ser discípulo tuyo. No, fue Jesús el que le salió al encuentro. Y al igual que a ellos, Jesús fue el que nos salió al encuentro a nosotros en algún momento de nuestra vida. Él llegó y de esa manera el reino de Dios se acercó a nosotros. Entonces es importante recordar que ese llamamiento a ser parte del reino de Dios es por la soberanía de Dios. No hubo nada en nosotros que hiciera que fuésemos llamados. A veces nosotros nos comemos el cuento que es porque éramos muy buenas personas, porque no le hacíamos mal a nadie, pero cuando llegamos al reino de Dios nos dimos cuenta que había muchas cosas que posiblemente hacían que fuésemos descartados completamente de el servicio al Señor. Pero en ese caso no se dio así. Y una cosa que nos anima en este texto es que el Señor llama a pescadores, llama a publicanos, personas que no eran precisamente los más reconocidos en el reino de Dios. Es decir, no son las personas que uno esperaría que fueran llamados por el Señor. Si ustedes miran más adelante, el texto viene hablando de los escribas que se acercan a Jesús para juzgarle, para como buscarle la caída, pero ellos no son llamados por el Señor. Pero se suponía que eran los que estaban más preparados para ingresar al reino de Dios. Y también aún así se habla de su familia, que van a buscarlo a Jesús porque eh, el texto dice que está fuera de sí, o sea, están pensando como que Jesús está loco. Entonces, esto del ingreso al reino de Dios no es por pertenecer a cierta familia, porque ellos, sus familiares no lo reconocen todavía bien, no entienden bien quién es Jesús, ni tampoco tiene que ver con el hecho de toda la formación que se pudiese tener, como tenían los escribas y fariseos, quienes se suponían que eran los que conocían mejor a Dios. Entonces, en ese contexto, debemos reconocer que el ingreso nuestro al reino de Dios fue por la soberanía de Dios, porque Dios así lo quiso, y que no había nada en nosotros para llegar a merecer esto, que fue sencillamente por su gracia y su misericordia que Él algún día nos alcanzó. Y es bueno recordar eso en este tiempo, que el mismo Dios que soberanamente nos llamó es el mismo Dios que sigue siendo soberano en la situación que estamos viviendo. Dadas las circunstancias que cada uno de ustedes pueda estar atravesando, Dios sigue siendo soberano en medio de todas las situaciones. Y su llamamiento a ser sus discípulos y a seguirle sigue vigente. Él sigue siendo Dios y sigue siendo soberano. El segundo punto, y aquí respondo la pregunta, el segundo punto de esta enseñanza tiene que ver con que nuestro principal llamado es a una relación personal con el Señor. El texto dice que lo primero que menciona es que Jesús los llamó para que estuviesen con Él, para que estuviesen con Él. Luego se menciona que para que expulsaran demonios, para que tuvieran autoridad, pero lo primero que el texto menciona es para que estuviesen con Él. Y debemos recordar que entonces lo primero, lo más importante, lo más esencial en el reino de Dios, a lo primero que el Señor nos llamó fue a estar con Él, a una relación personal con Él. Eso es lo fundamental y nosotros no debemos olvidar que eso es lo importante, que eso es lo fundamental. Y en ese contexto quiero dar el título de la enseñanza, que es primero la relación, luego la acción. Primero la relación, luego la acción. Y a esto me refiero que lo más importante en el reino de Dios es nuestra relación con Dios.
nosotros vivimos en un contexto de la acción, del hacer. Aún en la iglesia, en el ministerio, estamos pensando en lo más importante es hacer, 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 y en muchos casos descuidamos nuestra relación personal con el Señor. Entonces, es clave poder reconocer que lo más importante, lo clave, lo que no se puede descuidar es nuestra relación personal con Dios. Y esa situación que se está viviendo a nivel mundial y que estamos atravesando, eh, nos hizo hacer un par en nuestra vida y recordar que tal vez estábamos corriendo y corriendo y corriendo así y haciendo un montón de cosas y descuidando lo más esencial. Nos dimos cuenta que nosotros podemos vivir de una manera muy sencilla y básica, que no necesitamos de tantas cosas que pensábamos que necesitábamos, pero que seguramente estábamos descuidando lo más importante, que era nuestra relación con Dios. Y en el reino de Dios eso es lo más esencial. Entonces es importante que pienses cómo está mi relación con Dios en este momento, cómo está esa relación, hace cuánto que no estoy con Él. Y me refiero no necesariamente a llegar con el montón de peticiones o no necesariamente el tiempo que paso preparando una enseñanza o porque soy líder y tengo que enseñar allí, sino porque para mí lo más importante es estar con Él, es cultivar esa relación personal con Él. Es bueno que nos confrontemos y pensemos cómo está eso en mi vida. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuánto anhelo yo cada día tener ese tiempo devocional para escucharlo a Él, para dejar que Él me hable por su palabra, para cultivar esa relación con el ser más importante para mí, por el ser que dio todo para que yo pudiera ingresar al reino de Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? Y en algunos casos pienso que Dios permitió que se diera todo este pare para que reflexionáramos sobre eso y pensáramos cómo está mi relación con Dios, porque estábamos con tantas carreras y con tantos afanes que me di cuenta y nos damos cuenta que estábamos descuidando posiblemente lo más importante, que es nuestra relación con el Señor. Y eso fue algo con lo que yo fui confrontado y creo que Dios utilizó este tiempo en medio de la pandemia y tener que parar y todo esto, para darme cuenta que yo había descuidado algunos aspectos de mi relación con Dios que se dieron hace unos años cuando yo estaba iniciando en el cristianismo y disfrutaba tanto de pasar tiempo con el Señor, adorándolo, alabándole, dándole gracias, escuchando su palabra, porque se había convertido en algo de debo estar con el Señor porque tengo este rol, porque soy profesor, porque soy maestro, entonces tengo que preparar esto, tengo que preparar esto otro. Pero en algunos casos no me acercaba al Señor porque anhelaba estar con Él. Y en este tiempo tomé la decisión de retomar algunos de esos espacios para poder adorarlo, para poder alabarle y poder cultivar esa relación personal con Él de una manera más genuina y como que estar con Él por quien es Él, no tanto por todo lo que me pudiese ofrecer, no tanto por todo lo que me pudiera dar, sino por quién es Él y lo que representa Él para mí, su amor, su misericordia, su compasión, su compañía. Y los invito a que reflexionen un poco sobre eso. ¿Cómo estaba su relación con Dios hace un tiempo? ¿Cómo está ahora? Y ojalá que todo esto nos ayude a tomar un tiempo para hacer un pare y ver que lo más esencial es estar con Él, disfrutar de su presencia. Eso es algo fundamental en el hecho de ser parte del reino de Dios. Un tercer punto que quiero mencionar en cuanto al reino de Dios
es que es fundamental terminar bien. Es fundamental terminar bien. Y el texto empieza a mencionar a todos los discípulos y al último que menciona es a Judas. Y de Judas dice el que también lo entregó. Es la manera como se expresa de Judas y es el último que menciona. Lo interesante de Judas es que Judas fue llamado, era llamado, pero no terminó bien. Y el hecho de que nosotros seamos llamados a formar parte del reino de Dios no necesariamente implica que terminemos bien. Se puede dar el caso, como Judas, que no terminemos bien. Y tal vez usted ahora puede pensar en algunas personas que usted conocía que eran creyentes, que eran cristianos, que asistían a una iglesia cristiana, pero que ahora no están y que no terminaron bien, que no terminaron dando un buen testimonio, que no terminaron bien o que en algún momento dijeron, no quiero saber más del cristianismo, por alguna situación que pasó, por algún momento difícil, decidieron no seguir más al Señor. Pero nosotros debemos recordar que el hecho de que seamos llamados no garantiza que terminemos bien. Y yo pienso que la clave para terminar bien es nuestra relación personal con Dios. Es algo que no debemos descuidar si nosotros queremos terminar bien en nuestra vida cristiana. Y quisiera que reflexionáramos un poco, cada uno de nosotros, cómo empezamos en el tiempo de cuarentena, cómo estaba nuestra relación con Dios y cómo está ahora. Sí, la idea es, ya terminó la cuarentena y todo el mundo está feliz porque ya terminó la cuarentena. Y está bien, sabíamos que en algún momento eso iba a terminar, pero el punto es, mi relación con Dios ahora que termina la cuarentena es más profunda. ¿Qué aprendí en todo este contexto de mi relación con Dios en medio de todas las situaciones difíciles que pasé, todas las experiencias que tuve? ¿Cómo está mi relación con Dios ahora que termina la cuarentena? ¿Cómo estoy en eso? Y si tú notas que tu relación con Dios no está mejor, que no estás dedicando más tiempo para Él, que cuando inició la cuarentena, te invito a tomar algunas decisiones respecto a eso. ¿Qué vas a hacer para que esa relación con Dios se retome y vuelvas nuevamente a cultivar ese espacio con el Señor, tú a solas con Él? Es importante que tomemos decisiones al respecto. Y es importante tomarlas porque también hay que tener en cuenta la realidad de que la pandemia también va a terminar en algún momento. Sí, en algún momento van a salir vacunas, todo eso, pero ¿cómo voy a terminar yo ahí? ¿Cómo va a terminar mi relación con Dios allí, cierto? Es decir, ¿cómo va a estar mi relación con Dios cuando termine toda esta situación de la pandemia? Y si yo no tomo medidas ahora, es posible que cuando pase esta situación, mi relación con Dios no esté bien y yo siente que estoy más lejos de Dios que cuando inició todo este proceso. Y eso sería muy triste que pasara y no aprovechar esta oportunidad para poder dedicar tiempo a mejorar nuestra relación personal con Dios. Pero no es solamente cuando termine la pandemia, sino cuando el Señor nos llama a su presencia, ya sea cuando Él venga en su segunda venida que anhelamos tanto, o cuando el Señor nos llame a su presencia, cuando ya no estemos aquí. ¿Y cómo vamos nosotros entonces a terminar? ¿Vamos a terminar bien? ¿Qué se va a decir de nosotros?
cuando seamos llamados a la presencia de Dios, si eso, cuando se llegue a dar ese momento. Aquel que terminó bien, aquel discípulo del Señor que terminó bien, o aquel que en algún momento decidió no seguir y darle la espalda a Dios y dejar su proceso en el reino de Dios. Entonces, yo sé que todos anhelamos terminar bien y la clave es sencilla, la clave es la relación con Dios y no podemos descuidar eso, no podemos descuidar este espacio que es fundamental en el reino de Dios. Y recuerden que este texto está en el contexto de un llamado a arrepentíos y creed en el capítulo 1. Este capítulo 3 forma parte de una sección más grande que inicia en el capítulo 1, con un llamado a arrepentíos y creed. Y tal vez el llamado al arrepentimiento hoy es a que dejemos de hacer tanto y más bien invirtamos tiempo a la relación. Que sea primero la relación y luego la acción. Primero la relación, luego la acción. Primero la relación con Dios y luego el resto. Que eso sea lo más importante. Te invito a que en este momento pienses y reflexiones y evalúes cómo está tu relación con Dios, cómo está tu vida de oración, cómo está tu vida de lectura de la palabra, de qué manera estás cultivando tu relación con Dios y si realmente eso es primero en tu vida como creyente, como cristiano. Te invito a que reflexiones en cuanto a eso y que tomes decisiones específicas de qué vas a hacer si consideras que la relación con Dios no está bien. Y recuerda que eso es lo más importante, eso es lo fundamental. Este momento que vivimos nos recuerda que uno debe dedicar más tiempo a lo que es fundamental. Y si piensas que estás bien, pues qué bueno, pero yo pienso que siempre en la relación con Dios se puede mejorar. Nunca el tiempo es suficiente. Hay momentos donde yo quisiera que fuera más y más y más tiempo y tener mucho más tiempo para mi relación con Dios. Nunca es suficiente. Y ojalá que puedas tomar ese tiempo para reflexionar y decidir qué ajustes vas a hacer en tu vida para que esto sea una prioridad. Entonces, recordemos los aspectos que hemos visto hoy en cuanto al reino de Dios. Lo primero relacionado con la soberanía de Dios, que nosotros somos parte del reino de Dios por su soberanía. Lo segundo, que lo más importante es la relación, luego la acción. Lo más importante es la relación con Dios. Y lo tercero es que es fundamental, es esencial terminar bien. Nosotros empezamos bien, empezamos con mucho ánimo, empezamos enamorados de Dios, sacando tiempos larguísimos para estar con Dios en oración, en ayunos, en vigilias. Pero ¿hace cuánto no hacemos eso? Entonces, la cuestión no es tanto cómo empezamos, sino cómo terminamos. ¿Qué tal si oramos para que el Señor nos ayude en medio de los compromisos que cada uno ha asumido en este momento en cuanto a eso? Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por tu palabra, por los discípulos, por todo lo que aprendemos de ellos en cuanto a la vida cristiana, y te pido que nos ayudes a nosotros a tomar decisiones para cultivar una relación personal contigo, para que eso sea lo más importante y lo más fundamental en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser muy conscientes y precisos en qué espacios del día a día vamos a tomar para cultivar esa relación personal contigo. Gracias por el llamado soberano que nos has hecho a seguirte, a servirte, pero sobre todo para estar contigo.
y ayúdanos a terminar bien. Que cuando tú vengas o nos llames a tu presencia, podamos estar tranquilos de que estamos bien, que nuestra relación personal contigo está bien. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Y ayuda a todas aquellas personas que están sufriendo, que están escuchando este mensaje y que en este momento quieren tirar la toalla y sienten que ya no pueden más y que todo esto ha afectado su relación personal contigo. Ayúdales para que vuelvan a tus pies, porque es allí donde encontrarán el verdadero descanso en medio de la situación que puedan vivir. Ayúdales para seguir en sus caminos, en tus caminos, en el reino de Dios. Ayúdales, Dios. Obra de una manera especial. Provee para sus necesidades, provee para lo que necesiten, porque tú eres el que los llamó en el reino de Dios y tú vas a obrar conforme a tu misericordia. Gracias, Señor, y ayúdanos siempre a que lo primero sea relacionarnos contigo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí ha sido un privilegio poder compartir con ustedes y espero que más adelante podamos compartir, ojalá de manera presencial. Por favor, cuídense. En el nombre de Jesús, amén.